Vale, pues muy bien, hermanos. Vamos a empezar esta escuela sabática. Bienvenidos a este sábado. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias como cada sábado por todo lo que haces por nosotros. Te damos las gracias porque todavía podemos disfrutar todos juntos, aunque sea por internet, de esta santa celebración en la cual podemos estudiar tu palabra todos juntos, comentando pues todos los aspectos que sirven para nuestro crecimiento espiritual. Mándanos tu Espíritu Santo, Padre, para que esté entre nosotros y podamos pues hacer que esta escuela sea de interés para todos nosotros. También te pedimos por nuestro hermano Ricardo, especialmente por su padre, que ha sufrido un accidente, se ha roto su pierna. Por favor, también te pedimos por ellos. O un brazo, perdón. Y perdónanos todos nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar esta escuela sabática. Como siempre, pues vamos a seguir lo que nos dice un poco la lección. La lección, pues estamos en el libro de Isaías, que ya estuvimos pues comentando la semana pasada aspectos del ministerio de Isaías. Hoy se titula la lección Crisis del liderazgo y se centra un poco pues en lo que es el capítulo 6 de Isaías, en el cual el profeta recibe una visión del templo de Dios, en la cual pues iremos profundizando para ir viendo un poco los aspectos que se relatan en ese capítulo. Y luego también, si nos da tiempo, pues también os propongo repasar un poco lo que son los capítulos anteriores, que la lección se salta, ¿no? Porque estuvimos la semana pasada viendo el capítulo 1 y hay el capítulo 2, 3, 4 y 5, que bueno, quizá hay aspectos que también sea interesante de comentar, ¿no? Si nos da tiempo. Vamos pues a empezar por el viernes. La lección nos da un escrito un poco para situarnos en el tema de lo que es un buen liderazgo, lo importante que es un buen liderazgo para un pueblo, ¿no? Para una nación. Y lo hace pues cogiendo el ejemplo de Confucio, ¿no? Este sabio chino, que bueno, pues la lección quiere hacerlo de esta forma, pues vamos a leerlo. Dice, cuando uno de sus discípulos le preguntó a Confucio acerca de los ingredientes de un buen gobierno, este le respondió, comida suficiente, armas suficientes y la confianza de la gente común. Pero supongamos que no tiene más remedio que prescindir de uno de los tres. ¿A cuál renunciaría?, preguntó el discípulo. A las armas, dijo Confucio. Supongamos que luego se ve obligado a prescindir de uno de los dos que quedan. ¿A cuál renunciaría?, persistió su discípulo. A la comida, respondió Confucio. Desde hace mucho tiempo, el hambre ha sido la suerte de todos los hombres, pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. Y la lección nos sigue diciendo el sábado, de hecho, la gente quiere un liderazgo fuerte y confiable. Cuando un soldado se estaba inscribiendo para un segundo periodo de servicio, el reclutador del ejército le preguntó por qué quería volver a alistarse. Intenté llevar vida de civil, dijo, pero nadie se hace cargo allí fuera. Esta semana analizaremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. Bueno, esta es cómo nos lo plantea un poco la lección, ¿no? Para entrar en el tema de analizar pues principalmente lo que fue el final del liderazgo del rey Azarías, que también se llama en la Biblia Uzías, tiene este doble nombre, tanto Azarías como Uzías. Y bueno, sabemos que este rey pues gobernó 52 años, al parecer hizo bien las cosas, pero hacia el final de su mandato, pues hizo un acto como un poco extraño, ¿no? Intentó pues ofrecer incienso por su cuenta en el templo y esto le acarreó pues la reprensión de los sacerdotes y en fin, quedó un poco pues en este sentido en un mal proceder, ¿no? En cualquier momento, comentar lo que queráis. Aquí nos pone el versículo para memorizar, que sería el primer versículo de Isaías 6, que nos dice, en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
es el primer versículo del capítulo 6 que vamos a estar pues analizando hoy, ¿no? Yo quería hacer, Luis, un comentario que para tener bien claro lo que hizo Usías es un paralelo a lo que hizo Saúl. Porque ofrecer incienso es como hacer un sacrificio. Pensemos que el incienso significa lo mismo. Era un altar también, y el incienso es básicamente la justicia de Cristo, son los méritos de Cristo en los cuales nuestras oraciones tienen que estar mezcladas. Entonces ofrecer incienso es tan grave como ofrecer un sacrificio, como lo que hizo Saúl. Vale. De acuerdo, pues efectivamente, ¿no? Pues entonces entendemos más todavía el por qué lo reprendieron tan fuertemente, ¿no? Los sumos sacerdotes y el sumo sacerdote y los del templo, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que quedó leproso hasta el día de su muerte. Lo que hizo era muy grave. Sí. Pues vamos a entrar en todo esto, en la lección del domingo, que se titula El rey está muerto, larga vida al rey. Y bueno, aquí, como hemos dicho, en este versículo primero, pues explica un poco cuándo empezó el llamado de Isaías, ¿no? Y nos lo sitúa, como siempre, la Biblia, y una vez más hablamos de cronología. La Biblia nos da datos suficientes como para ir ubicando los hechos importantes en el sitio correcto, ¿no? En el año correcto. De forma que, bueno, es un libro que a nivel ya histórico, si nos quedamos solo a lo que es nivel histórico, tiene una precisión que los otros libros, digamos, seculares que circulan por el mundo no se le pueden ni comparar, ¿no? La Biblia da siempre datos totalmente, en fin, exactos, ¿no? Y gracias a Dios, pues, que tenemos un libro así. La lección nos dice que esto aconteció cuando Isaías recibió el llamado para iniciarse en su ministerio como profeta. Nos dice que fue alrededor del año 740 a.C. Si tú analizas la cronología, como, bueno, pues gracias a Dios pude pues, presentar el culto anterior, y en el culto próximo, si Dios quiere, pues presentaré ya con más detalle todo lo que es la cronología de los reyes de Judá, cruzándola con los reyes de Israel, y veremos, pues podremos ver más profundamente también lo que decía pues Usher al respecto, ¿no? Para ir situando las cosas en cada cosa en su año, ¿no? Pues te das cuenta que la lección da un año totalmente equivocado. Dicen que esto aconteció el último año del rey Uzías, en el año 740 a.C., cuando en realidad, si haces la cronología, te das cuenta que fue hacia el año 758, ¿no? O sea, unos 18 años antes. Pero bien, dicho esto, pues evidentemente vamos a centrarnos más en lo que es la parte de la historia de Isaías, ¿no? Vamos a leer concretamente esta escena en donde el rey Azarías pues comete, el rey Uzías, Azarías también llamado Azarías, comete este acto, como hemos dicho, pues totalmente, en fin, inadecuado. Y lo vamos a leer en Segunda de Crónicas 26, del 16 al 18. Si alguien quiere leer, por favor, vamos a leer estos 3 versículos de Segunda de Crónicas 26, del 16 al 18. Dice que y entró tras de él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías. Claudia, perdona, empieza desde el 16, por favor. Vale. Mas cuando ya... Sí. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras de él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo.
sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Vale, muchas gracias. Pues aquí vemos un poco lo que hemos hablado ahora, ¿no? Este acto que cometió este rey, ¿no? Este acto de iniquidad, pues bueno, ya lo hemos comentado que fue algo pues realmente, en fin, totalmente amonestable, ¿no? Vamos a proseguir, vamos a ir a la lección del lunes, ¿no? Que se titula Santo, 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 y nos describe pues ya, entrando pues en el capítulo 6, lo que fue pues esta visión que vio Isaías cuando estaba orando en el atrio, al parecer, y se le abrió pues en visión todo lo que era el lugar santísimo y vio todas unas escenas en las cuales pues él se sintió especialmente pequeño, ¿no? Se sintió especialmente, en fin, pecador, como somos todos, y defectuoso. Y entonces se nos narra como un ángel cogió pues un tizón del altar del sacrificio y le tocó, con el tizón le tocó la boca, y Isaías se nos dice pues que quedó limpio, ¿no? Bueno, yo no sé, vamos a leer primero un poco lo que nos dice Ellen White y vamos también a leer los capítulos del 1 al 4 del capítulo 6 de Isaías y veremos un poco estas escenas y vamos a comentar entre todos a ver qué opinión, si es que nos queremos comentar algo, ¿no? En primer lugar, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, la página 700, acerca de estas escenas, nos dice lo siguiente, ¿no? A Isaías la tarea le parecía casi desesperada. Debía renunciar a su misión descorazonado y dejar a Israel en paz en su idolatría. ¿Habría de reinar en la tierra los dioses de Nínive y desafiar al Dios del cielo? Tales eran los pensamientos que se agolpaban en su mente mientras estaba debajo del pórtico del Santo Templo, que esto sería pues el atrio. De repente, la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse y se le permitió mirar dentro, al lugar santísimo, donde ni siquiera los pies del profeta podían penetrar. Se alzó delante de él una visión de Jehová sentado sobre un trono alto y exaltado, mientras que su séquito llenaba el templo. A cada lado del trono se cernían los serafines, que volaban con 2 alas, mientras que con otras dos velaban su rostro en adoración y con otras 2 cubrían sus pies. Estos ministros angélicos alzaban su voz en solemne invocación: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, hasta que los postes y las columnas y las puertas de cedro parecían temblar y la casa se llenaba de sus alabanzas. Bueno, aquí pues vemos esta descripción en primer lugar, que nos aquí relata Ellen White, ¿no? De que cuando Isaías pues está orando, pues ve estas escenas del lugar santísimo, ¿no? Vamos a leer también la descripción que nos da en Isaías 6, del 1 al 4, si alguien quiere leer estos 4 versículos y veremos, complementaremos pues esta visión a través de la Biblia, ¿no? En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Vale, gracias, Ángel. Bueno, en primer lugar, a vosotros esto de sus faldas, ¿no? Nos dice el versículo 1 que sus faldas llenaban el templo. ¿Esto qué os sugiere? Para vosotros, ¿qué serían estas faldas? ¿No? Porque esto llama un poco la atención, ¿no? Cuando uno lo lee, que las faldas del trono. Bueno, en mi versión dice la orla de su manto. La orla de su manto. Bueno, no sé, podría ser quizá la gloria de Dios, ¿no? Que emite el trono, en fin. Bueno, a mí en todo caso me llamó un poco la atención, ¿no? Esto. Y después nos habla también... Bueno,
Sin duda alguna, pues se refiere a esto, ¿no? A que su gloria, Dios es tan sublime, ¿eh? Que su gloria llenaba todo. Incluso dice que la casa se llenó de humo. Ya vimos como incluso en el santuario terrenal, cuando se llena de humo, Moisés no puede ni entrar, ni Aarón no pueden entrar, ¿eh? Y en el cielo, cuando ese templo se llene de humo, que será después ya de la séptima plaga, entonces ya nadie más podrá entrar allá, porque el Señor ya sale a actuar, ¿eh? Es decir, que esta descripción de que sus faldas llenaban el templo simboliza pues que Él lo llena todo por su gloria tan sublime, ¿eh? Tan portentosa. Hay alguien que ha hecho eso literalmente, no sé si lo recordáis, hace unos pocos años pude mostrar en una de las conferencias cómo hay un cardenal español que llevaba unas faldas súper inmensas desde el trono hasta ocupando escalones y más allá. O sea, que se cogen una literalidad para ponerse prácticamente en el lugar de Dios haciendo lo mismo. Claro. Sí, y antiguamente los papas llevaban toda esa, como esa cola de novia, que había una gente, uno de los, como de grandes príncipes de nobleza, que llevaban esa cola del papa, digamos, ¿no? Que inclusive, voy a aclarar esto porque es un poco gracioso, que esos que les tocaba, que era como un honor, llevar la cola del papa, son los que ahora muchos dicen, porque es verdad que son esta nobleza negra que son los que dominan el Vaticano. Cuando se habla de esa dinastía anglo-veneciana que hablan muchos hombres como Jorge Guerra, tanto, si uno mira, esa gente son los que antiguamente le llevaban la cola del manto al Papa. Y supuestamente ellos son los que dominan el Vaticano. Es un poco gracioso, pero bueno, solo esta acotación. Sí, ¿no? Para poner cada cosa en su momento. Eso es como una representación del orgullo humano, ¿no? Querer ser, como dijo el diablo, yo quería ser igual a Dios, ellos quieren ser también igual a Dios, ¿no? En ese sentido, con esa pompa, ¿no? Y son mortales. No, desde luego, cuando ves todos los atuendos, ¿no?, que utilizan los papas, toda esa parafernalia, como decías, ¿no?, a un buscador sincero de la verdad ya le debería de hacer sospechar un poco, ¿no?, de que cómo un humano pues se pone en esos berenjenales, ¿no?, de rodearte de esa en fin, magnificencia y de ese brillo, ¿no? En fin, la verdad es que llama la atención cuando aún no sabes nada, pues ver al Papa con esos zapatitos rojos que llevan, ¿no? Dices, bueno, ¿eso qué quiere decir, no? En fin, la verdad es que da muy mala pinta. Hay concretamente una foto del Papa anterior, ¿no?, del Papa Ratzinger, que va vestido con una capa roja y con los zapatos rojos y con el vestido blanco y además con las dos manos haciendo la señal del cornudo, que desde luego, vamos, si esa foto no te echa al suelo del asiento, ya no sé qué te va a echar, ¿eh?, porque es realmente sorprendente, ¿no? Pero bueno. Si me permitís, esto de las faldas, yo también me sorprendió un poco. Y si buscamos un poquito en la Strong, dice que viene del cornado H8478. Dice lo mismo que H8430. Y si tiramos de ahí... perdón, no, se me ha ido. Vaya por Dios. Un momentito, es que justo lo tenía y ahora se me ha ido. Perdón, un momentito. Vale, exacto, sí. Y viene del H8484, que significa mitad, centro o en medio. También, claro, también me sorprendió un poco en el sentido de que a veces hemos hablado de estar en la mitad, contemplarlo todo, tenerlo todo controlado, ¿no? Estar en la mitad, estar en el centro. Pero bueno, simplemente era una curiosidad. Claro, o sea que sería una posibilidad. Dime, Laura. Sí, que también, bueno, ahora pensando, me vino a la mente el monte Sinaí, ¿no? Justamente ese monte quedó la parte de esa marca y justo la parte del final, el borde, haciendo como el borde de alguna falda, digo, no sé, mi mente se me ha ido hasta por ahí. Pero bueno, ahí también estuvo la gloria de Dios, ¿no? Bueno, a ver, tengamos presente que todo lo que es un monte, inclusive la Nueva Jerusalén, por eso ponen a María con
con todo su manto, con toda la gente adentro, porque simbolizaba también a la Nueva Jerusalén, es como el manto mismo de Cristo. Y justo está en medio. Y si la Nueva Jerusalén pues tiene esta forma, ¿no?, de monte y todas sus laderas pues están llenas de estos ángeles, ¿no?, adorando, pues también, en fin, puede ser también una, como siempre, estos simbolismos del lado oscuro, ¿no?, que se alimentan de una verdad que en su momento vieron en los cielos, ¿no? Bueno, pues vamos a proseguir, vamos a ir a la lección del martes. Una cuestión quizás es que el templo es el cuerpo de Cristo y también es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Por lo tanto, está cubierta por el manto de justicia, la justicia de Cristo también. O sea que es todo, ¿no? A nivel espiritual, a nivel físico también. Lo que decía Javi, ¿no? Todas esas personas dentro del manto de María es la iglesia también. Es el templo. Muy bien, pues... Y aquí hay otro detalle en el versículo 3, que estos ángeles declaraban santo, santo, santo 3 veces, ¿no? ¿Por qué 3 veces, no? Es paradójico, ¿no? Claro, Pues eso lo preguntaba yo, ¿por qué 3 veces? Porque en Claro, Apocalipsis solo lo dice 2 veces y aquí 3. Entonces, a ver si alguien me puede decir. Sí, sí. Por regla general siempre se utiliza 3 veces la expresión, por regla general, ¿eh? Claro, estos los que son antitrinitarios dicen, bueno, ves, los trinitarios se basan en que es santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, para mí es así, porque 3 veces, ¿no? 3 veces. Podría decirlo una vez y ya está, ¿no? En cambio lo dice 3. Es como dar gloria a la deidad al completo, ¿no? Por así decir. Yo por lo menos lo veo así. Sí, sí. Perfecto. Vale. Pues vamos a seguir con la lección del martes, que se llama pues Nueva Personalidad, y se refiere al hecho de que Isaías pues es transformado durante esta visión, ¿no? Él, bueno, pues me imagino que como si ahora nosotros pues se nos abrieran las puertas de los cielos y nos viéramos en el lugar santísimo de repente, pues claro, supongo que nos encontraríamos ahí pues un poco fuera de lugar y un poco, digamos, o muy, en fin, impuros, ¿no?, para estar en ese sitio. Entonces vemos esta escena en donde un ángel pues coge un tizón encendido, un carbón encendido del altar con unas tenazas y con ese tizón pues le toca la boca al profeta, ¿no? Vamos a leerlo y lo comentamos también, a ver qué significado también puede tener todo esto, ¿no? Porque, bueno, es otra imagen también que en principio te deja un poco sorprendido, ¿no? ¿Qué simbolismo puede tener todo esto? Vamos a leer, por tanto, si os parece bien, Isaías 6, continuamos en el capítulo 6, del 5 al 7. Si alguien quiere leer, por favor. Yo mismo, si queréis. Vale. Del 5 al 7, ¿eh? Sí. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vale, gracias, Ligori. Vamos a complementar esto con un texto de Ellen White que sale en el libro de La fe por la cual vivo, en la página 192, y que nos dice lo siguiente, ¿no? Tal como el profeta Isaías presenció la gloria del Señor, se asombró y, abrumado con el sentido de su propia debilidad e indignidad, exclamó, ¡ay de mí! Isaías había denunciado el pecado de otros, pero ahora se veía a sí mismo expuesto a la misma condenación que había denunciado en ellos. Se había sentido satisfecho con una fría y hueca ceremonia en su culto a Dios. No se había dado cuenta de esto hasta que tuvo la visión del Señor. Cuán insignificante parecía ahora su sabiduría y sus talentos al ver la santidad y la majestad del santuario.
cómo se vio a sí mismo está expresado en el lenguaje del apóstol Pablo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Esto está en Romanos 7:24. Bueno, pues, en fin, aquí vemos pues esta escena, ¿no? Esta escena en la cual también hace pues reflexionar muchísimo, ¿no? Porque, bueno, yo no sé vosotros, pero me imagino que esto es común en todos los seres humanos, ¿no? Y más los que nos decimos que seguimos a Dios, que hay veces en que te, en fin, que te asalta un poco esa inquietud, ¿no? De sentirte realmente, en fin, muy lejos, ¿no? A veces de lo que es lo que ves que se pide en la Biblia, ¿no? Lo que cuando ves pues, estas historias y estas personas que llegaron a cumplir con su misión de esta forma tan impresionante, ¿no? Y a veces te ves a ti mismo y bueno, te ves muy lejos, ¿no? Consuela, ¿no? Ver que Isaías, que fue el profeta pues, más grande de la Biblia, pues también se sentía así, ¿no? Y también cuando estuvo en el lugar santísimo, pues se dio cuenta de su propia insignificancia y necesitó totalmente de esa ayuda de Dios a través de ese ángel, pues para que se sintiera realmente purificado, ¿no? Bueno, es un pasaje bonito, ¿no? A mí me lo parece, de que es realmente, en fin, aleccionador. Luis, y bueno, sí. Quizás cabría comentar que otro lugar donde encontramos el tema de los carbones encendidos, como ya presentamos en los cultos de primavera-otoño, es en Ezequiel 10. Y claro, ¿por qué se sintió así Isaías? Es que, claro, el llamado de Isaías. Le ponen delante el carbón encendido y él sale purificado, pero ¿podía haber salido quemado? Eso es lo que tenemos que quizás tener en cuenta. Vamos a recordar los versículos 1 y 2 de Ezequiel. Dice, miré y he aquí en la bóveda que había sobre la cabeza de los querubines, recordad toda la historia, ¿no? Esos 4 querubines con las ruedas, ¿no? Y encima la bóveda donde estaba Dios. Una como piedra de zafiro apareció sobre ellos, la cual parecía como semejanza de un trono, ¿no? Y de abajo dice, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y él entró ante mis ojos. Recordad que esto era como digamos, una ampliación de lo que fue ese varón vestido de lino con el tintero que iba haciendo la señal y luego hubo la destrucción. En ese proceso, pues hay también como un proceso de limpieza, de juicio, en el que el carbón encendido va definiendo la decisión de cada uno de los que recibe ese carbón. Ese carbón tirado en toda la ciudad. Y ese carbón quema la escoria y deja el metal precioso, ¿no? El oro, la plata, ¿no? Y es sacado de en medio de las ruedas. Por lo tanto, sacado de en medio de ¿qué? ¿De qué vemos que eran las ruedas? Se estaba definiendo ¿qué? El mensaje del cuarto ángel, estaba definiendo el mensaje del tiempo final. Y eso es lo que hace que cada uno de nosotros tengamos que sentir, como dices tú, ¿no? Como Isaías. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo algo que si no lo usamos, que si no lo promulgamos, nos quema y nos va a matar. Porque no lo vamos a reconocer. Nos tiene que purificar. Y para que nos purifique tenemos que estar pues con el aceite, ¿no? Eso es las vírgenes con el aceite. Y ese trabajo, si no lo hemos hecho ya, pues cuando llega el carbón, pues nos quema y nos arrasa. Y bueno, es muy actual esto que se está diciendo de Isaías. Sí, hay un versículo más. Bueno, hay varios, pero hay uno también que está en Habacuc 3:5, que habla de los carbones encendidos. Pensemos que Habacuc 3:4 es los rayos brillantes que salen de su costado. Y luego, y lo que decía Ángel es tema también de que te purifica o te quema, ¿no? Y recordemos Habacuc 3:4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, que es costado, el costado traspasado, y allí estaba escondido su poder. Pero luego dice, delante de su rostro iba mortandad. Nosotros hemos comentado un poco que ese rostro es la gloria de Dios, y para hoy nosotros esa gloria viene también de su costado, y a sus pies salían carbones encendidos.
Entonces vemos siempre esta misma situación. Y lo que decía Ángel, esta situación ahora de juicio también. O eres purificado o eres quemado. A ver, a mí, bueno, esta escena también me lleva a los 144.000, cuando ellos están muy afligidos y no saben si han sido realmente perdonados sus pecados, ¿no? A mí me lleva a ese punto también, porque llega un momento cuando ellos viven un momento que están sin el intercesor y no saben si realmente, ¿no?, han sido perdonados todas sus culpas y hay un sufrimiento, ese lapso, ¿no? Bueno, no sé si será así, pero me viene eso. Es paradójico también, que cuando uno se siente indigno y ama al Señor y lo busca, el Señor pues lo perdona y le preserva la vida. Porque aquí Isaías se podía haber quemado, pero en cambio no se quema, es purificado. Moisés podía haber sido quemado, estuvo 40 días en la presencia del fuego de Dios y en cambio no se quema. Ron Wyatt estuvo ante el arca y no fue pulverizado. En cambio, otros que quisieron entrar lo fueron. Es decir, que la persona que se cree indigna, pero busca a Dios para que lo limpie, esa persona es purificada, como lo serán, lo que decía Laura, aquellos 144.000, ¿verdad? Y toda esa multitud que resistirán el fuego de Dios cuando venga a buscarnos por segunda vez. No vamos a ser todos quemados, solo serán quemados aquellos que no han obedecido, que no han aceptado a Dios, pero aquellos que se han visto indignos, que sin merecerlo el Señor les otorga la vida eterna, esos no serán quemados, son limpiados, son purificados. Yo lo entiendo así, ¿no? Que esos carbones, ese fuego de Dios lo que hace es purificar a aquel que se cree indigno, pero intenta hacer la voluntad de Dios. Acaba puliéndolo, como aquella plata, ¿verdad? Que tiene que ser quemada hasta sacar esa plata reluciente, ¿verdad? Pues igual, lo mismo, el mismo proceso. Aquí entrarían también, como no, las pruebas que tenemos que ir pasando, ¿no? El fuego de la prueba que decía Pedro, ¿no? Todo eso es lo que nos hará ser dignos ante la presencia de Dios y no sufrir por ese fuego que procede de él. Sí, también puedo ver que Isaías mismo, bueno, buscando el significado de Isaías significa Jehová es salvación. Entonces, también veo que no solamente el mensaje es ese carbón encendido que purifica, ¿no?, sino es el mismo tercer Elías que purifica, ¿no?, que es como un carbón que llega a todo aquel al que quiere recibirlo, ¿no? Entonces, ese mensaje que lleva el tercer Elías también purifica, ¿no? Lo aceptas, te purifica. No lo aceptas, pues te quema, ¿no? Bueno, yo lo veo por ahí porque me es por el significado del nombre. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Como ese hombre vestido de lino representaba a ese tercer Elías y ese carbón encendido el mensaje que él lanza a Jerusalén. Por lo tanto, es expresamente eso. De acuerdo. Vamos a leer un poco lo que nos dice la lección también referente a este asunto, ¿no? Nos dice lo siguiente: el fuego es un agente de purificación porque quema la impureza. Pero el serafín usó un carbón del fuego especial y sagrado del altar que Dios mismo había encendido y que ardía perpetuamente allí. Por lo tanto, el serafín santificó y purificó a Isaías. Además, en la adoración del santuario o templo, la razón principal para tomar un carbón del altar era encender el incienso. Dice, compara con Levítico 16, 12 y 13, donde el sumo sacerdote debe tomar un incensario lleno de carbones del altar y usarlo para encender incienso. Pero en Isaías 6, el serafín aplica el carbón a Isaías, no al incienso.
Mientras que Uzías quería ofrecer incienso, Isaías se volvió como incienso, nos dice la lección. Así como el fuego santo enciende el incienso para llenar la casa de Dios con santa fragancia, así también enciende al profeta para difundir un mensaje santo. No es casualidad que en los siguientes versículos de Isaías 6, Dios envía a Isaías a su pueblo. Bueno, es una manera también de verlo, ¿no? Creo que yo lo veo bastante bien porque recordemos que Pablo dice, somos olor de vida para vida, de muerte para muerte. Claro. Sí, sí, desde luego tiene sentido y además es una imagen bonita, ¿no? Esta la que presenta, o sea que es muy inspiradora, ¿no? Lo que no sabemos, Luis, es qué tipo de incienso iba a poner el rey en el altar. Si era incienso que Dios había permitido o poco extraño. Aparte de, porque si se había enaltecido ya, si se había desviado el camino, no sabemos. Era igual. Él no tenía derecho. Solo eso él lo podía hacer el sacerdote. Él no podía. No, lo tenían velado los reyes hacer eso. Aunque el incienso fuera puro, inmaculado, él no podía hacer eso. Sí, en el caso de Uzías era como irrelevante. Ahora, otra cosa hubiese sido si era un sacerdote. Si era un sacerdote, claro, no podía usar, tenía que usar un tipo de incienso. Recordemos que había el incienso, el más puro era más blancuzco, tipo amarillento, y el otro era más rojo, el normal. Pero claro, en el caso de Uzías ya era irrelevante, porque él ya no podía ofrecer, por así decirlo, el sacrificio. ¿Cómo has dicho esto de los colores, Javi? Perdona, esto de los colores del incienso. El incienso, el más puro, tiene un color blancuzco, medio amarillento. Había un incienso ya más normal, que por eso, bueno, lo que decía ahí Ligori, había un tipo de incienso que era solo para el culto, que no se podía usar, digamos, la gente normalmente. La gente normalmente sí podía usar otro incienso si quería, pero no era el más fino, el más puro. Y ese era más de color más rojizo, el más normal. El más puro era un amarillo, era blanco, medio amarillento. Vale. Es muy interesante el tema del incienso. Bueno, yo justo estaba ahí diciendo cosas que quizá algo presente, pero realmente el tema del incienso y el incensario es muy interesante porque era algo muy sagrado. Y quizá uno no tiene mucha idea porque generalmente ha quedado un poco más relevado, pero es muy interesante todo el tema del incienso. De acuerdo, pues vamos a continuar con la lección del miércoles. Perdón. En base a lo que ha dicho Javi, vale. si lo he entendido bien, el que era, digamos, destinado a Jehová era más rojizo. ¿Lo he entendido bien? ¿No? ¿O era el blanco, el puro? No, el blanco. El blanco. Blanco medio amarillento, es blanco amarillento. Vale, pues vamos a continuar con la lección del miércoles, que se titula Comisión Real, y proseguiremos pues avanzando en el capítulo 6 y veremos aquí cómo ya una vez pues Isaías, digamos, queda purificado por este tizón encendido, por este carbón encendido, pues recibe la comisión de Dios de ir al pueblo de Israel y de Judá para, digamos, en fin, amonestar pues lo que se está haciendo mal y conminar a la gente a hacer bien las cosas, además mostrando esas imágenes que él mostrará a lo largo de su ministerio, esas imágenes de la segunda venida de Jesús y de cómo va a ser, pues, en fin, toda la salvación que Dios nos promete, que realmente pues te das cuenta que Dios no solo es, digamos, malas noticias en el sentido de que lo hacemos todo mal, sino que también nos da unas promesas impresionantes, ¿no? Luis, Bueno, una cosa, solo recordar una cosa que se me ha pasado el tema del incienso, y es que recordad que el número 5 estaba relacionado con el incienso, porque el incienso estaba formado, el incienso puro estaba formado por una mezcla de 5. Quiero recordar, o era el aceite, ahora mejor me equivoco, o 4. Dice Javi 4. 5 debía ser el aceite, entonces. Eran 4. Bueno, al aceite para ungir se le ponía incienso y también a los panes. Es verdad que en la época, dice, según Josefo, en la época de Cristo, le fueron añadidos y ya eran 13 productos, pero el que da Moisés eran 4. Pero se le ponía el aceite, se le ponía los panes, bueno. Vale. Bueno,
Vamos a continuar. Pues efectivamente, pues el miércoles se titula Comisión Real y nos dice lo siguiente la lección, ¿no? Luego de ser purificado, Isaías respondió de inmediato al llamado de Dios como representante para ser enviado en su nombre. En términos neotestamentarios, a Isaías se lo habría llamado apóstol, es decir, uno que es enviado. Entonces, bueno, vamos a leer Isaías 6:8, si alguien quiere leer este versículo, donde veremos esta escena, ¿no? Dice el pasaje, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es decir, esto para él, esa limpieza de ese carbón, para él fue pues un revulsivo que le unió más a sus hermanos. Iré yo, Señor, iré yo, les daré yo la buena nueva, para que se arrepientan. Sí, desde luego. Debemos nosotros también de tomar ejemplo, ¿no? En este sentido, de ser valientes en este sentido y, bueno, que cuando recibimos, en fin, una misión, por pequeña que sea, ¿no? Por pequeño que sea el granito de arena que tenemos que poner, pues que no nos hagamos los remilgados, ¿no? Sino que vayamos ahí a por todas, ¿no? Aunque, bueno, cada vez está más difícil la cosa, pero bueno, con la ayuda de Dios, pues todo se irá haciendo. Vamos a leer también un comentario de Ellen White, ¿no? Referente pues a este versículo, que lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 701, y nos dice lo siguiente. Se le acercó un serafín con el fin de hacerle idóneo para su gran misión. Un carbón ardiente del altar tocó sus labios mientras se le dirigían las palabras. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y cuando se oyó la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré y a quién nos irá? Isaías respondió con plena confianza, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué importaba que las potencias terrenales estuviesen desplegadas contra Judá? ¿O que en su misión Isaías tuviese que hacer frente a la oposición y resistencia? Había visto al Rey, al Señor de los ejércitos, había oído el canto de los serafines. Toda la tierra está llena de su gloria, y el profeta había sido fortalecido para la obra que tenía delante de sí. Llevó consigo, a través de toda su larga y ardua misión, el recuerdo de esta visión. Y bueno, pues efectivamente también te das cuenta, ¿no? Con qué importante a veces también es tener pues algún tipo de, en fin, de comprensión profunda de Dios, ¿no? Para que eso te pueda capacitar luego para dar ese mensaje a los demás, para no quedar, digamos, enterrado por la vergüenza y en fin, el oprobio que a veces pues uno recibe cuando dices las cosas tal cual son. Solo lo compensa pues en fin, ese pozo que tienes en ti de lo que es la verdad, es decir, de esa comprensión en nuestro nivel, evidentemente, de lo que puede ser Dios, ¿no? Eso es lo que al final nos motiva, creo, a todos, ¿no? En fin, ese Dios tan amoroso y tan fantástico que tenemos, ¿no? Y bueno... Eso es paralelo, yo diría que es paralelo a lo que vivió el mismo Pablo, ¿no? Él dice que no sabe si en espíritu o de qué forma fue transportado al tercer cielo, ¿verdad? Y luego, bueno, se movió para dar el evangelio como nadie, ¿eh? Me recuerda también la experiencia que tuvo Ellen White cuando fue trasladada también allá al paraíso, ¿eh? Y como cuando vino con esa fuerza pues para compartir con sus hermanos el deseo de obtener la victoria para gozar de aquello que ella había visto, ¿eh? Y se movió hasta el último día de su aliento de vida, ¿eh? Así que el ver a Dios da coraje, ¿eh? da fuerza, da ímpetu, ¿eh? No, desde luego debe ser una experiencia impresionante, ¿no? Inolvidable, desde luego. Bueno, vamos al jueves, que se titula pues Terrible apelación, y aquí pues también hay unos versículos interesantes, ¿no? Que cuando uno los lee, pues te quedas así un poco a veces pues pensativo, ¿no? De cuál será el sentido que quiere
que quiere darnos pues la Biblia a este respecto, y luego, bueno, cuando se explica bien, pues ya lo entiendes, ¿no? Pero vamos a leerlos y vamos a comentarlos también, ¿no? Esto se encuentra en Isaías 6, del 9 al 13, si alguien quiere leer. Isaías 6, del 9 al 13. Yo leo, Luis. Vale, vale, gracias, Rocío. 6, 9 al 13, ¿no? Sí. Vale. Y dijo, ve, irí a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved bien y no comprendáis. Entorpece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y sea sanado. Yo me pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin habitantes, las casas queden desiertas y los caminos arruinados, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y la tierra quede del todo desamparada. Y si quedara en ella la 10ª parte del pueblo, volverá a ser destruida, pero como cuando cortan el roble y la encima queda el tocón, así quedará el tronco de ella, la semilla santa. Vale, gracias, Rocío. Bueno, este texto también tiene cosas también que analizar, ¿no? A mí al menos me surgen preguntas. Bueno, en primer lugar, lo que más quizá sorprende es este sentido, ¿no? Que a priori parece que tiene el texto. Parece que un poco sorprendente si no conoces un poco la palabra de Dios, ¿no? Cuando nos dice que Isaías debería dar un mensaje para que el pueblo pues no entendiera, ¿no? Y en fin, para que no comprendiera, para que no viera, etcétera, ¿no? Para que no se convierta. Claro, el sentido de esto, pues un poco, como nos recuerda la lección también, pues nos recuerda a lo que aconteció con el faraón, ¿no? También cuando pues Moisés da este mensaje y Dios dice pues que endurecerá el corazón de faraón, ¿no? Bueno, evidentemente sabemos, ¿no? que esto pues es una forma de expresar el hecho de que cuando Dios sabe perfectamente que cuando la verdad se da, eso fuerza a la persona a posicionarse, ¿no? Con lo cual provoca ese efecto, ¿no? Tantas veces de que la persona, pues, cuando recibe el mensaje, pues se mueve de su posición y acaba endureciéndose, acaba pues cerrándose y todavía comprendiendo menos, ¿no? Esto creo que todos lo hemos podido experimentar cuando pues una persona, cuando la coges un poco por sorpresa, le das el mensaje y parece que de alguna forma puede entrarle hasta cierto punto, pero la segunda vez que ya vas a hablar con él, pues ya está advertido y ya está cerrado, más cerrado, ¿no? Y ya cuesta más de que pueda, ya no lo coges por sorpresa. Y ya si eso prosigue, pues llega un momento que el corazón de esa persona puede ser que esté ya totalmente cerrado y ya entonces ya es mejor dejarlo porque ya solo sería una discusión absurda, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Luis, voy a leer algo que está, justamente lo que estás comentando, que está en el comentario bíblico, para que también los adventistas pues lo busquen ahí en el capítulo 6 y que vean que no solamente son dichos nuestros, ¿no? Y dice, haz torpe el corazón, la percepción espiritual de Israel sería tan torpe que no habría caso ni siquiera de los mensajes más conmovedores que el cielo pudiera enviar. La situación sería similar a la del faraón cuando endureció su corazón y rehusó cumplir con el mensaje de Dios presentado por medio de Moisés. En los días de Isaías, no fue Dios quien cegó los ojos del pueblo o entorpeció su corazón. Ellos mismos provocaron esa situación por haber rechazado las advertencias que Dios les enviaba. Por cada rechazo de la verdad, el corazón se endurece más y la percepción espiritual se embota más, hasta que al final es completamente imposible percibir las cosas espirituales. Dios no se deleita con la muerte de los impíos y hace todo lo posible para apartarlos de sus malos caminos a fin de que pudieran vivir o morir. Yo
Bueno, creo que todos, de alguna manera, los que estamos en este mensaje y todas las personas que intentamos y cuando tenemos oportunidad, en general, hablamos con la gente y predicamos, creo que hemos experimentado esto. Y es una de las partes más fuertes, más crudas, más dolorosas de este mensaje, que inclusive si uno lo toma demasiado en cuenta, puede hacer echarte un poco para atrás, con lo cual creo que hasta un punto no hay que darle mucha, no digo importancia porque la tiene, pero no hay que darle mucha vuelta, pero creo que todos hemos visto gente que después de que nosotros hemos hablado han ido a peor, sus vidas han caído tremendamente, es decir, entrar a una casa y en nada el matrimonio, la familia queda partida. Cosas que nos pasan y nos van a seguir pasando y es muy fuerte, ¿no? Es decir, digamos, obviamente estamos hablando de la parte negativa, ¿no? Los que se convierten, pero esta cosa de gente que se endurece y a veces vemos, inclusive a mí me ha pasado con gente familiares, quizás no los más cercanos, porque aunque todavía no han aceptado, no han rechazado, pero gente que ha ido su vida muy mal. Es verdad que a veces no tiene por qué ser definitivo, puede llegar a un punto donde la persona al final sea quebrantada, uno no lo termina de saber del todo, salvo que el Espíritu Santo te lo muestre, bueno, ciertas cosas. Pero es la parte más fuerte de llevar este mensaje, porque además vemos que las cosas son bastante rápidas hoy en día. Varias veces hemos comentado esto, que antes era diferente y inclusive los matrimonios podían seguir juntos, pero ahora todo rápido se desata y se desencadena todas las cosas muy rápido, pero es una parte que creo que todos la estamos experimentando y es una de las partes más dolorosas y que, bueno, uno tiene que saber gestionar esta cuestión porque sabe que cuando entra uno en una casa, a veces esa familia después de ahí ya no va a estar unida. Ojalá sí, pero puede ser que no. Y personas que después van para abajo y les pasan cosas tremendas. Luis, yo creo que este es el miedo más grande de todos, de saber a quién le estamos dando el mensaje. O sea, cuando ya entiendes lo que realmente lleva el peso moral, espiritual, familiar, todo lo que lleva el peso, llevarle a esta persona el mensaje, yo creo que para mí personalmente fue uno de los miedos más grandes de poder, a lo menos a la familia, que es el punto más débil y lo que más nos duele cuando se rebotan contra nosotros. Y cuando te das cuenta de eso, insisto, hay que buscar 1001 formas para poder intentar a la persona que no rebote a la primera, pero cuando ya se ha rebotado, no hay más. Yo he cometido el error, como todos, y siempre lo repito, de querer insistir y de insistir, pero siempre es peor, porque como decía Javi, a la siguiente vez está peor. A la siguiente ya es que ni te quiere ver, es directamente un odio hacia tu persona. Y es difícil en ese momento decirle si lo que te estoy diciendo es bueno, no es malo lo que te estoy contando. Pero yo creo que Dios es bueno. Aún a mí estos versículos de la Biblia, me acuerdo cuando los empezaba yo a leer, decía, ¿cómo puede ser Dios que endurezca el corazón? O sea, lo está haciendo adrede Dios está permitiendo que esa persona no quiere entender. Pero claro, en ese momento yo no lo entendía, ¿no? Que realmente es un proceso que la persona, como dice Víctor, ¿no? Cuando llega el mensaje tiene que haber cambios y cuando la persona no quiere hacer esos cambios, es difícil, por mucho que se le explique una y otra vez lo que es sencillo de ver cuando ya haces ese cambio, pues es muy, muy difícil. Yo la verdad, sinceramente, aún temo cuando voy a hablar a una persona, no en el temor de miedo, sino en el sentido de realmente lo que le estoy diciendo a esta persona va a generar algo en su vida, así sea lo mínimo. Entonces, no es que me lo piense 1000 veces, pero siempre estoy como orando todo el día a Dios para que lo más mínimo que haga sea eficiente y no sea el odio directamente hacia mí a la primera. Sí, sí. Perdón, quizás debamos recordar que realmente cada uno tenemos una parte. Uno siembra, el otro riega. Lo que pasa es que muchas veces queremos, quizás en nuestra voluntad humana, ¿no? Nuestro ego a veces nos tira un poco más de decir, yo quiero convertir a esa persona, quiero que sea yo el que la haya convertido a esa persona. Y realmente es complicado, es complicado vencer ese ego realmente, porque está estando por encima, ¿no? Pero tenemos que tener claro que nosotros plantamos, como David muchas veces ha dicho, al final es plantar la semillita. Plantar la semillita y veremos si otro viene, la regará
otro la hará crecer, otro la segará, el otro la recogerá, ¿no? Al final, realmente nuestra función es plantar la semilla, o a lo mejor estamos en otro proceso que a lo mejor antes ya han hablado con esa persona, nosotros somos los que regamos a lo mejor en ese momento. Pero el insistir, igual que en la tierra, si regamos demasiado ahogaremos esa planta. O si la cortamos antes de tiempo, también se morirá, no servirá al fruto porque estará verde. Por tanto, realmente cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso, y nosotros no podemos saber en qué proceso está esa persona o esa planta, ¿no? Por tanto, es un trabajo propio nuestro de pedirle a Dios que nos dé paciencia y que nos dé control o humildad en ese sentido, porque a mí me ha pasado también realmente. Esta persona la quiero tanto que quiero que se convierta, pero eso es contraproducente. Sí, sí, efectivamente es así. Y Javi, ¿querías decir algo? No, que obviamente está esa parte, pero también no era solo una cuestión de que uno lo puede hacer bien las cosas. Pensemos que esto se cumplió especialmente en Jesús. Jesús lo usó para sí, esta palabra de Isaías, ¿no? Jesús, por así decir, endureció y entorpeció a todo un pueblo. Y eso también nos pasa a nosotros, y nosotros vamos a endurecer a un mundo entero prácticamente. Y si lo hacemos perfecto, si lo hacemos como Dios manda, vamos a endurecer a un mundo entero, por así decir, ¿no? O Dios lo endurecerá a través nuestro. Será voluntad, será la decisión de ellos, pero a eso me refería, esa parte que uno la experimenta y es dolorosa y es dura. Aparte de si uno después puede insistir de más, no me refería a eso, me refiero a dar el mensaje y lo que provoca en la gente que rechaza. Y que uno lo ve, digamos, a veces por gente que uno conoce o sigue viendo, ve cómo esa persona ha ido para abajo. Sí, de hecho, la lectura que hice dice, aunque demos un mensaje que sea tan conmovedor, si el que no quiere, no quiere y no lo va a ver. Entonces, yo en casa me he equivocado muchísimas veces al dar el mensaje, ¿no? Pero Dios conoce los corazones de cada uno de ellos, de tus familiares, de tus amigos, y sabe cuándo es su momento y sabe que esa persona en algún momento va a dar un paso y se va a tener que decidir, ¿no? Entonces, en mi casa también pasa lo mismo, pasa igual. Todos han recibido el mismo mensaje, pero por la gracia de Dios, ahora mi hermana es la que también está siguiendo. No sé si en este momento ella estará ahora conectada, pero la verdad doy muchas gracias a Dios que este mensaje llegue. Perdón que me emocione, porque seguramente hay muchos que les pasa eso, porque tienen hermanos, amigos que están en la denominación y están siendo prácticamente engañados, porque les están poniendo de que Jesús va a tardar en venir o será mucho antes del 2031. Entonces ellos están, al ser engañados, están fijando su tiempo muy corto o muy largo, ¿no? Entonces no se están centrando en lo que realmente es. Pero digo, con la ayuda de Dios, si nosotros oramos muchísimo, ya que hemos dado el mensaje, ya no podemos volver a repetirle, a menos que ellos pregunten, pero si ellos son sinceros, ellos aceptarán el mensaje y verán la luz, ¿no? Y ahí verán cómo se les caen las escamas de los ojos, como le pasó a Pablo, ¿no? Cuando fue luego enceguecido, ahora no recuerdo bien, pero como le pasó lo mismo. Así que no desmayemos, oremos por nuestros seres queridos. Yo sé que aquí hay algunos hermanos también, como el hermano David, que también su hermano recibió el mensaje a través de Ángel. Es algo impresionante y mira, y Dios sabrá y cómo lo hará todo esto, pero lo va a seguir haciendo. Así que no desmayemos, porque Dios siempre responde las oraciones y seamos fuertes para estar contentos o para en algún momento estar tal vez tristes si es que ellos no se deciden, ¿no? Como en mi caso, en mi casa lo está haciendo. Y ojalá Dios pueda seguir ayudando así también a mi hermana a poder seguir creciendo espiritualmente para que ella pueda seguir dando el mensaje ahí en su casa y con mis seres queridos también. Un saludo para ella si es que me está viendo. Bueno, me gustaría recordar
que en el capítulo 5 estuvimos haciendo referencia a esa ladera de Galaad. ¿Recordáis en el capítulo 5 de Isaías el sábado pasado? Que estaba haciendo referencia a ese tercer Elías, a ese Elías también, el primer Elías que venía de ese lugar, ¿no? Y que era ese bálsamo de Galaad que daba la medicina al pueblo. Después de ese contexto llega el capítulo 6. Y en el capítulo 6, lo que hemos leído ahora es el 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd ven, pero no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez ese mensaje? ¿Qué sentido tiene ese mensaje? O sea, dile al pueblo, mira, oye, pero no comprendas. Ved lo cierto, pero no lo entendáis. No os convirtáis, no sea que os vayáis a convertir. ¿Creéis realmente que ese era el mensaje? Directamente, él iba diciendo, hola, oíd, pero no entendáis. Es muy interesante porque eso es lo que los otros reciben. Es como cuando Jesús dice, este era Elías, ¿no? Pero los que no creyeron que era Elías, pues para ellos no era Elías, pero era Elías, ¿no? Para ellos no era, pero era Elías. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Los que no escuchan el mensaje o los que no quieren entenderlo, porque al final es así, porque lo ven, pero no lo quieren comprender, se convierten en el resto del árbol que se va, porque si os fijáis, al final del versículo, del capítulo, en el versículo 13, queda un tocón. Y ese tocón es el remanente. Es el remanente. O sea, ese mensaje que dice que no han escuchado y que les estaba condenando, les corta. Y queda un tocón, queda un remanente. ¿Recordáis algún árbol que fue cortado y quedó un tocón también? De Nabucodonosor, ¿no? De Nabucodonosor, ¿verdad? ¿No estaba representando también a ese pueblo que era soberbio y luego, ¿cómo fue Nabucodonosor? Reconoció a Dios, ¿no? Y será salvo. O sea, hay alguna conversión, hay una conversión importante y pasa por un juicio de vivos que hace una limpieza brutal. Y constantemente estamos viendo eso, lo que os comenté el sábado pasado y que estábamos viendo con Javi, que siempre viendo este contexto vamos a ver cómo es súper actual y es juicio de vivos constante. Isaías es un juicio de vivos constante. Y si os fijáis, eso de recibir un carbón encendido, ¿nos recuerda también a Hechos 2? ¿Nos recuerda cuando los apóstoles se unen en el aposento alto y reciben el fuego del Espíritu Santo? Porque al final es el Espíritu Santo el que hace la limpieza. Es el que entra dentro y intenta limpiarlo todo, con ese fuego lo intenta quemar todo, pero con algunos no puede, ¿no? Y quema, pero quema hasta el todo porque todo es escoria. Y si buscamos el comentario bíblico adventista, une Hechos 2 con todos los versículos que tenemos, que os podéis imaginar al respecto de el cuarto ángel, Oseas 6.3, Apocalipsis 18, Joel 2, 21, 22, 23, etc. Todos los versículos están relacionados con Hechos 2, con el día de Pentecostés. Con esa fiesta que está en el centro de todas las fiestas. La cuarta fiesta. La cuarta. O sea que tenemos que vivir estos mensajes, pero de una manera muy actual, y tomarlo lo serio que es. Lo serio que es, porque la sangre es fuego, lo vimos. La sangre es el fuego y la sangre quema. La sangre limpia, porque el fuego limpia y purifica, pero quema, condena. Entonces, bueno, yo no me cansaré, porque también necesito yo escucharlo, de ver que estos momentos son realmente trascendentales. O sea, trascendentales lo que estamos viviendo. Somos una herramienta para Dios que hace un trabajo que hace que las personas tengan que decidir vida o muerte. Es impresionante. O sea, yo creo que nadie en la historia pasada podrá vivir esto o ha vivido algo parecido. Sí que es verdad que se le hablaba a las personas, pero ¿cuánto de cerca estaba el juicio de los vivos? ¿O cuánto, no?
bueno, no sé, es realmente apasionante y a la vez da un respeto impresionante, ¿no? Sí, yo con lo que decía Ángel, inclusive está hablando de la sangre, que es el fuego, y pensemos que el incienso es lo mismo. Uno era el altar de expiación perpetua y el otro era el altar de intercesión perpetua, pero cumplía ese mismo simbolismo. Pero con respecto al momento solemne, recordemos que nosotros ya sabemos que el Yom Kippur, el día de expiaciones, la época que estamos viviendo desde 1844, era la época más solemne de todas las fiestas. Cada fiesta tenía su particularidad, pero el momento, bueno, más determinante, más trascendental era este día, el día de Yom Kippur. Pero en Yom Kippur había un momento que era el supremo de todos, que era el final. Porque ellos sabían que al final estaba el sellamiento. Si Dios quiere hablaremos de esto, porque decir, bueno, ¿y dónde está el juicio de los vivos en el Yom Kippur? Pues está. A veces no es fácil de encontrarlo, pero el momento final era el momento más sublime, más trascendental, más solemne y de arrepentimiento más, donde los judíos entraban, digamos, si comprendían, era el momento de arrepentimiento y de humillación y de solemnidad como nunca antes en todo el año. Y cuando terminaba, cuando acababa, sonaba la trompeta, porque inclusive lo conmemoraban de la trompeta del jubileo, pero el momento final de Yom Kippur era el momento más solemne de todo el año, de todo el tiempo judío. Y es el que estamos viendo nosotros. Vale, desde luego lo que decís es totalmente así, ¿no? Son momentos solemnes y cuando uno lo piensa, pues, en fin, con un poco fríamente, pues te das cuenta de que es una obra muy grande, ¿no? Una obra muy grande para gente pues tan insignificante, ¿no? Como podemos ser nosotros, tanto en número como en fin, en tantas cosas y que somos tan pocos en el mundo, ¿no? Que en fin, sorprende, ¿no? Sorprende muchísimo este aspecto, pero bueno, Dios siempre ha actuado así y de alguna forma en el tiempo del fin pues todavía quizá va a ser más exagerado, ¿no? O sea que bueno, debemos de confiar totalmente y hacer nuestra parte y tirar para adelante siempre, ¿no? Ellen White también comenta, pues esto que hemos estado hablando ahora, ¿no? En Cada día con Dios, en la página 359, pues nos dice lo siguiente. Dice, nuestro Señor calificó a los oidores infructuosos como escépticos, superficiales o secularizados. Los tales no pueden recibir la gloria moral de la verdad o su aplicación práctica y personal a sus propios corazones. Carecen de la fe que vence al mundo y, en consecuencia, el mundo los vence a ellos. El entendimiento se vuelve rápido y agudo solo mediante la íntima comunión con Dios. Los hombres del tiempo de Cristo se acarrearon esa ceguera que aún viendo no ve y esa soberbia voluntaria que al oír no oye ni entiende. Jesús les dijo que no tenían razón para sorprenderse de lo que había dicho con respecto a su incredulidad, porque Isaías había predicho la misma cosa. Bueno, pues vamos al viernes. Vamos al viernes. Sí. Perdona, quería comentar algo con referente a esto que estás leyendo, bueno, y lo que se ha estado comentando. Habla de, bueno, y lo que estaba diciendo Ángel, ¿no? Que hoy en día estamos viviendo en esos momentos cruciales, ¿no? Para la vida del pueblo de Dios, para la vida de todo el mundo en sí. Y lógicamente hay un movimiento que hay tremendo que nosotros lo podemos ver y bueno, el mundo en general está viendo, como decíamos, que todo esto apunta a un final muy, muy eminente, ¿no? Pero lamentablemente los adventistas, los que han tenido la luz, ¿no? Por tantos años, como dice ahí, viendo, no ven lo que está pasando en realidad. Por mucho que haya tanta cosa en este mundo que nos indican que como el cumplimiento de la profecía está ahí en frente de nosotros, no lo pueden ver porque realmente hay una ceguera impresionante. El diablo ha puesto un velo ahí, que a pesar de que digan, sí,
estamos en crisis, pero bueno, siempre en determinado tiempo hemos estado así, siempre salimos de las situaciones. Hoy en día muchos adventistas lo dicen. O sea, yo estaba viendo ahora esto para finalizar este año 2020, ¿no? En las redes sociales de los que yo tengo agregadas, de los que conozco, y era impresionante cómo se unían en coro a lo que el mundo decía en cuanto de que este 2020 ha sido un desastre, pero que bienvenido 2021, que esta vez vamos a ver la luz, que vamos a salir adelante. Y tú te quedas, pero ¿cómo es posible que teniendo un mensaje tan claro como ha sido siempre el mensaje adventista, que nos indican que estas cosas no van a mejorar, sino que iban a ir de peor en peor en peor hasta finalizar, ¿no? Y que no se den cuenta, que piensan que todo va a volver a la normalidad, que bueno, que todo esto va a pasar, que la crisis va a pasar, que otra vez volveremos a celebrar con nuestra familia. Y bueno, es algo que no cabe aquí en mi mente, porque he sido adventista desde siempre, desde que nací, y de una u otra manera siempre se ha estado con esa esperanza y esa expectativa de que Cristo viene, ¿no? Y de que todo se iba a convertir. Y ahora que lo estamos viviendo realmente y que se está viendo y que el mundo lo está viendo, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios no lo vea o haga caso omiso y diga que bueno, que nosotros debemos de seguir adelante y tal y tal? No quiere decir que con esto nosotros no vayamos a hacer absolutamente nada, pero que está viendo que las cosas no mejoran, que lo que tenemos que avisarle al mundo es que se preparen porque esto va a peor. No, ¿qué es el mensaje adventista? Que continuemos orando, que Dios va a cambiar todo y que volverán todo a la normalidad. Eso es impresionante. Y eso, yo, bueno, en mis oraciones, ¿no? Claramente siempre pido por el pueblo adventista, pero ahora yo ya no pido por todo el pueblo adventista, porque lógicamente no todo el pueblo adventista va a despertar. Pido por aquellas personas en las que Dios aún está trabajando, en las que Dios aún, que Él conoce, yo no las conozco absolutamente, pero Él sí las conoce, que ahí hay un punto de sinceridad en su corazón y tienen hambre y sed de buscar la verdad de Dios. Pido por ellas porque los otros ya no valen la pena, porque han cerrado completamente la puerta al Espíritu Santo, la puerta a la verdad, por lo tanto muchos ya están muertos en vida. Pero en los púlpitos de la Iglesia Adventista, ¿qué se está predicando? Es decir, ellos aceptan de que el fin es inminente y se niegan simplemente a poner una fecha, o simplemente pues van, en fin, pasando los días a la espera de que Cristo venga de aquí muchos años. Porque claro, la tempestad perfecta, creo que esto lo puede ver todo el mundo, ¿no? No sé ellos qué están predicando en estos momentos. ¿Simplemente no aceptan la fecha, pero creen que el fin es inminente o no? A ver, es que hay dos corrientes extremas muy opuestas, que en el fondo terminan yendo de la mano, ¿no? Son de extremo de lo mismo, pero a nivel de lo más oficial de denominación, van del mundo. Prácticamente están preparando el terreno para un milenio de paz y amor aquí en la tierra. Y es así. Entonces, de que Cristo, de persecución, nada, de que Cristo viene, sí, vale, va a venir, pero están como el mundo, ¿no? Que todo va a ir, en el fondo va a ir a bien. Pero luego está la otra corriente, que hay parte que está dentro y hay parte que ya están fuera, que son de los movimientos mucho de Reavivamiento y Reforma, muchos están fuera, que claro, ya todo es ya. Cristo viene ya. Yo, bueno, oía de alguien que me mandara un mensaje a una persona como que ya en el 2021 ya estallaba todo, pero de una manera... Nosotros estuvimos hablando y Víctor estuvo hablando de cosas, y lo que dice Fanny, cosas que van a ir intensificándose en gran manera, pero sabemos el tiempo. Pero claro, hay un sector como que ya explota todo y Cristo viene de aquí a 2 días. Entonces son como esas dos corrientes principales que hay en el adventismo. Vale. Pero la denominación es de la primera parte. La denominación es de la primera. Los que están fuera son la segunda. O sea, los que están dentro son como hace 20 años. Igual. Vamos a la iglesia, bueno, hace 20 años a lo mejor aún se hablaba de algo mejor, ¿no? Pero la idea es quedarse en la iglesia. Bueno, cuando yo salí, cuando yo estuve por ahí, cuando yo empecé,
es lo mismo que ahora, con más musiquita y empeorando el tema, por lo que yo tengo entendido. Pero es eso de ir haciendo día a día y que día pasa año empeña, como decimos aquí, pues el que día pasa año empuja, sería la traducción literal. Y van haciendo, y van haciendo, y van haciendo, y bueno, y se acaba el sábado y vamos a hacer otra cosa, vamos a comprar y vamos a vivir y vamos a tal, ¿no? Y los planes de la iglesia son a 50 años vista. Vamos a hacer una iglesia aquí a 50 años vista, vamos a 50 años. Por lo tanto, eso es dentro de la denominación, que es un poco, creo que lo que Luis ha preguntado, sería eso. Ahora, a nivel general, el adventismo general, lo que se considera adventismo, pues claro, hay esas dos corrientes y nosotros en medio. Y nosotros en medio. Sí, yo creo que siempre tenemos que ver que la historia, como dice la Biblia, todo se repite y que de alguna manera hoy el pueblo de Dios y mañana el mundo entero, o el mundo entero está llevado a ese punto, es como cuando vino Jesús. Cuando vino Jesús había dos corrientes principales dentro del judaísmo. Una era los que mandaban, la corriente oficial, lo que hoy serían los pastores, que eran los sacerdotes, que en su mayoría eran saduceos, que eran deliberadamente mundanos. Era de eso, Dios no hará ni bien ni mal, es más, ellos lo decían que prácticamente Dios ya no se ocupaba del hombre, ¿no? Entonces, iban por las cosas del mundo, iban por la felicidad en este mundo y no mucho más, ¿no? Eran bien materialistas, bien les interesaba el poder, el dinero y eran los que tenían el poder. Y luego estaba la corriente, que era la que dentro de todo tenía más respeto de la gente, porque parecían los realmente consagrados, que eran los fariseos, que eran lo contrario, eran fanáticos, ya sabemos, fanáticos. Es muy interesante que la otra vez leía y decían que de todas las normativas y todo lo que tenían los fariseos, cantidad de normas, aproximadamente el 60% tenían que ver con el tema de alimentación. Es verdad, también incluía con quién uno podía comer y quién no, ¿no? Que tenían todo, pero bueno, es interesante, solo es un dato para tener en cuenta, ¿no? De hoy no caer en los mismos errores. Pero eran los dos corrientes principales y hoy es lo mismo. Entonces la iglesia a nivel de los pastores, la denominación, los que mandan, son tipos saduceos y después está toda la corriente, que algunos siguen estando dentro y otros ya muchos fuera, que son fariseos. Y nosotros debemos tenemos que ser como Jesús, ahí en el medio de esas dos aguas y saber con mucha sabiduría no entrar ni en uno ni en otro y bueno, y saber movernos ahí. Y el mundo entero está queriendo ser llevado a eso. Con lo que está pasando en Estados Unidos y todo esto de Donald Trump y el Papa Francisco y dos corrientes, el mundo está queriendo ser llevado a esta cuestión, a esta división también. Bueno, ya hay que recordar que el árbol de Isaías es el pueblo. Es el pueblo. Igual que toda la Biblia está llena de amonestaciones, toda la Biblia de principio a fin es amonestaciones al pueblo de Dios. O sea que sí que dice que hay, bueno, están los paganos, los que vienen bueno, los paganos dice así, ¿no? Pero los que vienen de fuera y además son usados por Dios los de fuera para aleccionar a los de dentro, para justiciar a los de dentro, para que espabilen los de dentro. O sea, siempre está dirigido a los de dentro. Y el árbol que se corta en Isaías es el pueblo de Dios y queda un tocón del pueblo de Dios. O sea, ¿cómo no va a ser al final igual? O sea, al final va a haber un árbol perfecto y frondoso y ese árbol va a estar hasta el final y nadie va a tocar ni una rama. No, siempre ha sido lo mismo. Y con otra apreciación respecto, perdona, Laura, con respecto a lo que preguntaba Luis, lo que he escuchado de algunos pastores, bueno, de algunos adventistas, es que Jesús ya vendrá, ¿vale? Es eso. O sea, sí, dicen, Jesús viene pronto, lo dicen, y ya vendrá, que tenga cuando tenga que venir, y mientras tanto nosotros, pues, hagamos y deshagamos en la tierra, porque cuando empiezas a ver sus predicaciones, empiezas a ver las cosas que hacen, te están mencionando lo mismo. O sea, sí, ya vendrá, pero que se tarde un poco, ¿no? Que se tarde un poco para así yo poder realizar las cosas que quiero, para así yo poder tener mi casa, mi familia, poder criar a mis hijos, poder ver a mis nietos crecer y así. O sea, Jesús, sí, pero ven cuando ya todo lo que yo he querido en esta vida lo pueda tener. O sea, con cada una de las cosas que tú vas viendo que la gente va colgando por ahí, es prácticamente esto. Y es igual que el mundo esté como esté, porque es que ¿quién puede vivir con tranquilidad en este mundo tal y como lo tenemos? Es igual. Dicen, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Lo que otros dicen. Y como decía Javi, las dos corrientes que hay hoy en día,
y que siempre las ha habido. Sabemos que el diablo es el experto en los extremos y sabe que ni un extremo ni el otro podrán entrar con Cristo, podrán estar preparados para cuando venga Cristo. Lo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué va haciendo? Pues apretando para que estos dos grupos vayan haciendo lo que tienen que hacer para así poder traer más a su lado, porque sabemos que independientemente de la creencia que tengan, sean liberales o si sean fariseos, se van a colocar al final de parte del mal. Solamente habrá dos grupos, los buenos y los malos. Y Dios tiene en su palabra marcadas las pautas para quiénes son los que le siguen y quiénes serán parte de los malos, aunque se crean muy, muy cristianos. De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos a terminar con la lección del viernes, que nos propone un escrito de Ellen White de Profetas y Reyes, de la página 227. Y con esto ya pues terminaremos, ¿no? Son las 12:15. Dice, las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía como el propósito de Dios para Israel, parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado, durante el último año del reinado de Uzías, para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. Debía renunciar, descorazonado, a su misión y abandonar a Judá en su idolatría. ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los Cielos? Bueno, pues como hemos comentado, pues a lo largo de esta lección, ¿no? Y de la lección anterior, pues evidentemente Isaías hay un paralelismo impresionante también, ¿no? Como hemos dicho, pues con la misión que debe realizar el cuarto ángel a este pueblo que es el pueblo de Dios, pero que parece haber quedado cauterizado, ¿no? En buena manera en esas avenidas espirituales para que pueda llegar a aceptar la verdad tantas veces, ¿no? Pero bueno, tenemos que perseverar porque, en fin, es nuestra misión, es la misión más importante que tenemos, más que sobrevivir, más que todo, es pues dar este mensaje a las personas que deben recibirlo y bueno, y que Dios nos llene de fuerza y de inspiración con el Espíritu Santo para que podamos realizar esta labor, ¿no? Luis, una cosa, perdón, Víctor, sí, una cosita nada más que era un comentario, que justamente con lo que tú dices y que creo que aquí sí la lección lo dice acertadamente, no lo hemos comentado, pero sí hemos comentado el Yom Kippur, pero dice claramente, y es verdad, que todo esto nos lleva a la mente, lo de Isaías 6, esta visión, al día de las expiaciones, al Yom Kippur, al lugar santísimo. Por eso vemos claramente que toda la Biblia, prácticamente todo está aplicado. No es que no se aplica o quizás está aplicado al tiempo del fin y especialmente a ese último momento del día de la expiación. Y este texto y la lección lo dice y eso es verdad. Es una referencia a Isaías 6 al día de las expiaciones. Solo eso. No, bueno, yo quería expresar que el título se llama Crisis de liderazgo y hay algo que si analizamos siempre la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Dios ha tenido crisis de liderazgo, las cosas van de mal en peor. Y es cuando Dios hace levantar a algunas personas para que den un mensaje que es como una revolución para el propio pueblo de Dios, con el cual algunos reaccionan y otros se oponen más radicalmente y se los quieren quitar de en medio. La historia no cambia. Ahora en el último tiempo pasa exactamente lo mismo, lo estamos comprobando. Pero también esto mismo está pasando en el mundo. Hay una crisis de liderazgo. Si os fijáis en cada país que podáis observar, hay graves problemas para que la gente tenga atención hacia sus dirigentes políticos, sean reyes, sean presidentes, sean lo que sean.
y todo es confrontación, todo es tensión. No hay un líder que destaque por encima de todos. Y por eso todo va a apuntar a que el mundo necesita un líder sí o sí. Y ya nos estamos fijando, si los políticos son de risa, necesitan un líder que a través de la moral los junte a todos. Y es el terreno que se está preparando el propio Vaticano. Los jesuitas están haciendo una labor de no solo de distracción, sino de división tremenda, y está generando que la gente pida soluciones, porque es caótico por todos lados. Y más con lo del COVID-19 aún se ha demostrado más caos. Y ahora con lo de Estados Unidos ya no digamos, pero analizad cada país, España, Francia, cualquier otro, todos están siendo discutidos sus dirigentes. ¿Y qué está comportando esto? Que suban movimientos populares radicales, extremistas, que rozando fascismo por todos lados, sean de derecha o de izquierda, es igual. Bueno, pues todo esto hará que la gente esté buscando ansiosamente que alguien les dé una solución. Y Satanás lo está haciendo muy bien. Por eso el Señor deben utilizar a personas para que den un mensaje que lleguen para adventistas y no adventistas, para el mundo entero. Ese es el mensaje del cuarto ángel. Y nos ha llamado a eso. Y somos un puñadito. Y parece mentira, pero el mensaje se va a dar para todo el mundo. Con este puñadito más los que Dios vaya añadiendo de otros lugares que Dios también les da luz. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. ¿Qué pasó en Pentecostés? El Evangelio llegó en una generación a todo el mundo. Imaginaos, ¿y cuántos eran? Sabemos de 70, los 12 y no sé cuántos más, pero no eran una gran manada. Y ahora, una vez más, será una manada pequeña que con el poder del Espíritu Santo va a dar este mensaje final. Guste o no guste, pero se va a dar. Ahora, eso sí, que irán a por nosotros unos y otros, seguro, eso está ya más que claro. Por tanto, nos toca orar mucho, nos toca estar muy unidos en el mismo mensaje, en el mismo sentir, sin divergencias, aceptando la verdad tal cual es, por dura que pueda sernos, y a partir de ahí, unidos, dar este mensaje final que el mundo necesita, porque el Señor aún tiene a muchos que tiene que rescatar de ahí, y el salid de Babilonia, pueblo mío, debe ser nuestro grito continuo, con la ayuda de Dios. Perfecto. Muy bien, hermanos. Pues si no queréis decir nada más, vamos a terminar aquí la escuela sabática para dar paso al culto, que hoy lo presenta Víctor. Y vamos a terminar con una oración. David, ¿quieres hacer la oración para terminar la escuela? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por esta escuela sabática y por el sábado. Gracias, Padre, porque aún nos podemos unir, aunque sea por internet, y que lo conserves, Padre, porque lo necesitamos. Padre, ayúdanos en todo. Pedimos que también nos prepares para el culto y derrama el Espíritu Santo para que puedas hacer tu obra y tu voluntad en nuestras vidas. Y ayúdanos a estar firmes en tu palabra y en Cristo. Ayúdanos a estar en un mismo sentir, con humildad y sencillez. Perdona que pasemos una buena semana, perdona nuestros pecados, que todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.